muy buenos días. Buenos días, Edgar. Muchas gracias, por supuesto, al CIDER, a la Secretaría Distrital de Hábitat, agradecer a todos los actores involucrados en la construcción de la región metropolitana. Es muy grato presentar a nuestro panelista magistral el día de hoy, ya que sin lugar a dudas, pues la constitución y puesta en marcha de la región metropolitana, como bien lo ha dicho la secretaria, es un paso necesario para que Bogotá y la región se constituyan en referentes nacionales e internacionales para la localización territorial de los ODS, cuyos avances se revisarán en el año 2030, pero toca construir las bases día a día. En esta ocasión, para mí es muy grato presentar al representante de la CEPAL, que es la Comisión Económica de Latinoamérica de Naciones Unidas. Nos acompaña Diego Ulestia. Diego Ulestia es economista jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, ha sido ministro de Desarrollo Urbano y de Vivienda, gerente general del Banco de Desarrollo de Ecuador, cuenta con maestrías en Economía, en Historia Económica y Asuntos Latinoamericanos y un diploma superior en Estudios Urbanos. Diego también es Senior Associate en el Great Cities Institute de Illinois y profesor de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador, y justamente nos va a dar una conferencia sobre cómo la constitución de la región metropolitana tiene un impacto también muy importante para el cumplimiento de la Agenda Global de Desarrollo por parte tanto de Bogotá como de la región. Pues muchísimas gracias, Diego, por aceptar la invitación y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Edgar, y muy buenos días. Y por supuesto, muy agradecido por la invitación a CEPAL, muy agradecido de acompañarlos en este proceso tan importante. Y creo que tanto la directora Franco como la secretaria Rangel han establecido unos antecedentes bastante importantes que permiten contextualizar la discusión respecto a este proceso. Voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación que tengo. Perfecto. Y sobre todo las reflexiones que quiero hacer empiezan por efectivamente enmarcar esta discusión. Acá yo he extraído, es un texto, es decir, está en idioma inglés, pero es una investigación de CEPAL sobre la importancia de estos procesos en el desarrollo de América Latina, ¿sí? Factores económicos, factores sociales, factores históricos han implicado un incremento de población y actividades económicas en áreas específicas urbanas. Esto, dice el texto, involucra dos problemas interrelacionados. Uno, el proceso, el significado intrínseco del proceso, y segundo, la implicación para otras regiones dado el carácter interdependiente de este proceso. Este texto, ¿sí?, fue escrito en 1971, hace 50 años. Y efectivamente lo he incorporado básicamente para evidenciar la importancia de que el proceso histórico, de que el proceso social detrás de estas discusiones es extraordinariamente importante. La secretaria Rangel hacía efectivamente referencia a que esta discusión en la cual está involucrado Bogotá, está involucrada la región de Cundinamarca, un número importante de municipios, por supuesto, es el resultado de una discusión de muchos años, es una aspiración de muchos años, ¿sí? Y sin embargo, ese proceso histórico de ninguna manera nos predice qué es lo que va a suceder. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión inicial. Si bien es cierto que estas discusiones son el resultado de un proceso histórico, no es menos cierto, ¿sí?, que el entorno internacional es cambiante. Y efectivamente, la misma constitución de una región metropolitana está influenciada por situaciones internacionales ya en sí diferentes, divergentes de lo que ha sido en el pasado. Y fundamentalmente me refiero a los severos cambios, a los severos impactos de la pandemia de la COVID, a una situación de inequidad, una situación estructural de inequidad en América Latina, pero que se ve potenciada por el problema del COVID, en una región que tenía ya o presentaba agudos déficits ambientales, económicos, sociales, ¿sí? Ello dentro de megatendencias globales de cambio climático, por supuesto, un envejecimiento de la población, las modificaciones demográficas, urbanización, los avances tecnológicos, la brecha digital y situaciones de inequidad.
Y traigo a colación estos elementos porque evidentemente hablamos de un fenómeno o de la constitución de una región metropolitana, pero siempre la pregunta va a ser, ¿para qué? ¿Hacia dónde? Sí, decimos nos ayuda en términos de la planificación, es necesario en términos de la provisión de servicios, del manejo del suelo, perfecto, pero al fin y al cabo hay que distinguir muy bien lo que es la estructura, lo que son las instituciones, lo que es el proceso, de lo que es el objetivo final. Y de alguna manera lo que yo pretendo poner sobre la mesa acá es la discusión, tener siempre presente la discusión de cómo se inserta, en este caso, esta nueva región metropolitana, no solamente dentro del Estado Nacional, sino también dentro de la región y dentro del mundo. Y evidentemente llamar a la necesidad de que esa sea una discusión que esté presente. No es una discusión específicamente de un arreglo político institucional, es también una discusión respecto a cómo se va a posicionar esta región en el mundo, ¿sí? Cuando hacía la preparación de esta presentación, revisaba, por supuesto, la bibliografía que CEPAL tiene respecto al fenómeno metropolitano y consistentemente me encontraba con los términos segregación, con los términos desigualdad, que son realmente dimensiones que están cruzando, que están atacando a la razón misma de un proceso de formación de una región metropolitana, de un área metropolitana, y que evidentemente deben ser tomados en cuenta. La desigualdad, la segregación socioespacial, la seguridad, son desafíos centrales dentro de una agenda regional, ¿sí? De hecho, si estamos hablando de un área metropolitana y evidentemente un área en la cual el peso del urbano va a ser significativo, no es exclusivo, no es lo único, hay interrelación urbano, rural, periurbano, etcétera, pero traigo a colación también este texto. De hecho, el autor, seguramente a muchos de ustedes les va a resonar, es colombianista, un autor inglés, pero especializado efectivamente en temas urbanos en Colombia, y él decía ya hace muchos años qué tipos de diseño urbano son apropiados para adaptarse a aglomeraciones, ¿sí? Muy numerosas, que es el caso que nos ocupa. De hecho, la nueva región estaría agrupando a una población mayor que algunos países de la región. Entonces, ¿pueden esas regiones ser organizadas de tal manera que se generen mejores condiciones de vida, que reduzca la congestión del tránsito, que se reduzcan las distancias al trabajo, que mejore el acceso a los servicios urbanos? Me pareció muy claro el texto de Gilbert sobre la importancia de mejorar las condiciones de funcionamiento dentro de esa región, crear evidentemente las condiciones para una mejor productividad y para mejores condiciones de vida, ¿sí? Entonces, el contexto, todos lo sabemos, América Latina, la región más urbanizada del planeta, efectivamente, si consideramos allí en términos muy similares, América del Norte, el 17% de la población urbana reside apenas en 6 megaciudades, ¿sí?, de nuestra región, en un escenario en el cual todavía tenemos un reto como áreas urbanas en la región de propiciar o de internalizar esas ganancias de productividad que se derivan de la aglomeración, esas ganancias de productividad que se derivan de tener un gran número y una gran diversidad de actividades económicas. Así ustedes pueden ver a niveles de Europa, por ejemplo, Europa y América del Norte, como mayores conglomerados humanos, efectivamente mayores áreas urbanas, en definitiva, tienen o presentan condiciones de ingreso per cápita mayores, mayor riqueza, mayor potencia económica. Mientras que en América Latina, la verdad son los puntos más bien hacia la izquierda, todavía tenemos esa tarea pendiente. Hay algunas definiciones respecto a ciudad, no me quiero detener allí, pero sí detenerme sobre lo que significan los beneficios de la gestión metropolitana. Esta es una publicación, de hecho, realizada hace pocos años por quien es nuestro representante quien es el representante de CEPAL en Colombia, quien dirige la oficina de CEPAL en Colombia, y que, por supuesto, pretende evidenciar o pretende poner sobre la mesa la necesidad de que las áreas metropolitanas, sobre todo, lo que deben hacer es explotar las ventajas de la aglomeración, a la vez que se tiene que enfrentar los problemas de mayores densidades y mayor diversidad. Se expande
las posibilidades productivas y las posibilidades de ofrecer mayores servicios cuando se incorpora la regulación sobre los mercados de tierra ya desde una perspectiva regional. Esa gran extensión territorial de las áreas metropolitanas, por supuesto, tiene que considerar las particularidades de la zona específica y, por supuesto, aquello demanda, y esto es muy importante, una administración y una planeación coordinada. Y realmente esa es una de las mayores reflexiones, la necesidad de la coordinación de la política pública, que, ojo, es un elemento que está cada vez más presente, no solo en la discusión académica, sino en el análisis de las experiencias prácticas, no solamente en América Latina, sino, la verdad, a nivel global. Cuando es mejor la administración de las áreas metropolitanas, ¿sí? Son mayores los beneficios que se asocian a la gobernación, ¿sí? Es decir, la calidad, en definitiva, de la gobernanza. Yo traigo a colación o pongo a consideración de ustedes, esto es un estudio que estamos haciendo en CEPAL, seguramente el viceministro Galarza, estas gráficas le son muy familiares por su trabajo a años anteriores en la Universidad de Nueva York, pero allí ustedes pueden ver cuáles son las áreas físicas. Esto es en la misma escala. Esta es una comparación en la misma escala de las áreas físicas de las urbes de las ciudades latinoamericanas, de las capitales de la región. Las manchas rojas o representan las manchas la mancha urbana, la extensión de la mancha urbana, la amarilla más pequeña, la verde suburbana, etcétera. Pero ustedes pueden ver allí la extensión de la mancha urbana, insisto, con la misma escala. Y en este gráfico pueden ver ustedes cuál es la extensión del área institucional metropolitana, aquella que ha sido definida a través de una sanción político-administrativa como el área metropolitana. Por supuesto, destaca y de largo la zona metropolitana el área metropolitana de Brasilia es gigantesca, pero evidentemente los otros países en los cuales también existen estos arreglos y que tienen diferentes dimensiones. Insisto, esto es en la misma escala y nos permite efectivamente hacer una comparación interesante entre ellas, ¿sí? Zonas metropolitanas, evidentemente allí hay un tema de escala, no quiero involucrarme en los temas de escala, seguramente hay geógrafos en la audiencia, no quiero ingresar a la discusión de lo que significa escala, pero sí hacer el comentario que en la medida en que los grandes conglomerados, las grandes ciudades han crecido más allá de lo que han sido sus límites históricos y por lo tanto tenemos ya la oportunidad de hablar de involucrarnos con un concepto regional, claramente se presentan grandes retos a niveles de gobernanza, ¿sí? Evidentemente, ello implica lidiar con no solamente las autoridades, los intereses locales de diferente tipo, y que por lo tanto ese proceso no fue diseñado, el proceso original no fue diseñado para abordar los problemas en una escala mucho más amplia. Es decir, tenemos claramente un problema de gobernanza, ¿sí? Estamos intentando enfrentar problemas, llamémoslo del siglo XXI, de una región con una gran extensión y con una gran población, con herramientas que teníamos en el siglo XX, ¿sí? Cada área metropolitana tiene sin duda sus particularidades y forma de gobernanza. Acá no existen ningún tipo de instrumento mágico, no existe ninguna bala de plata. Debemos entender el contexto, el proceso histórico, los retos actuales y, como lo decía al inicio, sobre todo, cuáles son las perspectivas, cuáles son los escenarios que tenemos hacia el futuro. Acá ustedes pueden ver 4 modelos de gobernanza metropolitana. Es decir, de alguna manera lo que se está presentando a niveles de la región. En primer lugar, gobiernos metropolitanos o estructuras político-administrativas creadas expresamente para afrontar los retos metropolitanos, ¿sí? En segundo lugar, también existe otra modalidad, en definitiva, son agencias sectoriales, agencias especializadas de nivel metropolitano que trabajan sobre un solo servicio. Los más evidentes serían agua, saneamiento, evidentemente ambiente, transporte público, movilidad, van a estar allí en esa situación. Un tercer caso, si es que se quiere, es la coordinación vertical, ¿sí? En la medida en que existe una articulación por gobiernos, diferentes niveles de gobierno que ya existen. Y por supuesto, un cuarto modelo adolece de una cierta debilidad institucional en la medida en que se dan a través de aglomeraciones, a través de asociaciones voluntarias de municipios. No es un tema
de cumplimiento obligatorio, y que por lo tanto una mancomunidad, por ejemplo, la formación de una mancomunidad para la prestación de un servicio público puede brindar ventajas en términos de calidad de servicio, en términos de escala, menores costos, etcétera, pero no es de ninguna manera de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Un siguiente elemento, ¿sí? Es efectivamente la variedad que existen de este tipo de arreglos en la región, ¿sí? En América Latina, en nuestra región, América Latina y Caribe, son excepcionales las entidades metropolitanas como institucionalidades puras, es decir, que tienen una expresión político-administrativa. Ustedes pueden ver allí que existen diferentes sectores, diferentes especializaciones o diferentes áreas, por decirlo de alguna manera, de atención, de servicios públicos, etcétera, y diferentes ciudades, diferentes áreas metropolitanas que las atienden en función de sus propias características, ¿sí? Lo que es clave allí es la coordinación, insistimos, de las agencias metropolitanas especializadas en la prestación de un servicio, en la gestión, en la planificación de algún servicio, como pueden ser el manejo de residuos, el agua, el manejo de cuencas, que evidentemente el tema de cuencas va a ser una de las características principales, ha sido una de las características principales para la formación de estas áreas metropolitanas. Ustedes pueden ver allí la importancia o la atención que se le da a los temas de planificación urbana, de agua saneamiento, de transporte, son los más comunes, si es que se quiere, en lo que es la atención de los arreglos metropolitanos, ¿sí? A continuación, lo que yo he hecho es presentar un resumen de, de un trabajo que está en curso, la verdad, que es el resultado de un convenio entre CEPAL y el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil sobre gobernanza metropolitana en América Latina. Ustedes pueden ver allí la base legal, efectivamente las unidades consideradas dentro de las áreas metropolitanas, cuál es el esquema de planificación, cuáles son las herramientas de planificación, ¿sí? El programa de desarrollo metropolitano en México, el plan de desarrollo metropolitano en Venezuela, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Sobre todo, que creo que son importantísimas, en la medida en que únicamente a través de recursos se podrán desarrollar una serie no solamente de planes, sino también de proyectos que permitan que la población, que la ciudadanía sienta los beneficios de esa gestión coordinada, de esa planificación coordinada. No me voy a quedar en... No puedo abordar los detalles básicamente por una cuestión de tiempo, pero sí va a quedar evidentemente para referencia a ustedes. Insisto, este es un trabajo que está en preparación, todavía de hecho no ha sido publicado, pero ustedes pueden ver allí los diferentes instrumentos, los planes regionales de ordenamiento territorial, por ejemplo, cuál es el caso acá en Chile, los planes regionales de desarrollo concertado en el caso del Perú, los PDOTs en el caso del Ecuador, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, evidentemente siempre, insisto, atados al tema presupuestario, ¿sí? Entonces, áreas metropolitanas, por supuesto, que tienen grandes retos, unas dinámicas urbanas y desigualdades presentes en la región de una manera estructural. En nuestra región, la quinta parte de la población urbana vive en zonas, en asentamientos precarios, ¿sí? Estamos hablando de más de 100 millones de personas en la región, grandes deficiencias en la provisión de agua, en la provisión de saneamiento, porcentajes importantes de población sin recolección de residuos sólidos y menos aún un procesamiento adecuado de esos residuos sólidos. Y por allí la importancia de que la formación, la constitución de esas áreas metropolitanas, sobre todo trabaje en lo que es planificación urbana y primordialmente en políticas de suelo, ¿sí? El tema de vivienda, de manera mucho más específica, entiendo que lo cubrirá Mónica Ramírez, de Hábitat para la Humanidad, pero evidentemente la gestión y la planificación, la gestión y el uso del suelo, ¿sí? Es un elemento central dentro del ordenamiento metropolitano, ¿sí? Todo lo que significa la regulación, y yo me atrevería a decir incluso la captura de valor. Sin duda alguna, Colombia es un ejemplo importante en las ventajas derivadas de la captura de valor a través de la valorización.
Pero por supuesto, hay que tener la consideración de que el suelo es elemento irreproducible, es el sostén, la base de las actividades económicas, la base de las actividades residenciales, y por lo tanto, a través de la regulación, a través de los incentivos y de las normas, se puede incidir sobre menores niveles de segregación y, por supuesto, prestar servicios con costos más eficientes. Una breve referencia a lo que es la generación total de residuos municipales. La verdad, hemos duplicado la generación de residuos sólidos a nivel individual en los últimos años. Esto no es una curva, sino creciente. Tenemos un gran reto y las consideraciones de siempre que se ha visto, por supuesto, en otros espacios de la región, en otros países, las clásicas incompatibilidades o impases que existen de ciertas zonas o de ciertos municipios o zonas territoriales, gobiernos subnacionales. Por ejemplo, cuando hay arreglos en cuanto a recolección y disposición final de residuos sólidos, nadie quiere que le pongan dentro de su espacio, dentro de su territorio, la disposición final, el tratamiento de aquellos residuos sólidos. Entonces, allí hay elementos que claramente se tienen que manejar junto con junto con los retos que implica la necesidad de recursos. Estamos hablando, por ejemplo, de recursos ambientales, estamos hablando, por ejemplo, de espacios de aglomeraciones humanas en altura, muchas veces, o con porcentajes importantes de población urbana en alturas. Bueno, ¿qué sucede con la provisión de agua? ¿Cuáles son esos grandes retos? Y la única manera, evidentemente, es integrando esa perspectiva desde una visión regional. Hablábamos del tema del suelo y, por supuesto, en la región hay un crecimiento heterogéneo de esas áreas metropolitanas. Y nuevamente, ello llama a la pregunta o a la definición de tener una región metropolitana con qué objetivos. Y allí, por ejemplo, se tiene en este gráfico, está presentado cuál es la relación entre el uso del suelo, entre la mancha urbana y la densidad. A la izquierda, la barra roja, pues la barra roja representa los cambios en densidad urbana, la barra azul los crecimientos en la mancha urbana, ¿sí? Y realmente lo que nos interesaría o lo ideal sería que la barra roja sea superior a la barra azul, es decir, que tengamos mayor densidad antes que crecimiento de la superficie del área construida, pero que evidentemente esa situación en la región, la verdad, no hace sino reiterar la heterogeneidad y por lo tanto la necesidad de estudiar y de determinar caso por caso, ¿sí? Hay un tema de emisiones en los cuales, por supuesto, tenemos grandes retos ambientales, hay que enfrentar esos grandes retos ambientales y reiterar lo que muchas veces se ha comentado, pero que incluso ahora, a raíz de la pandemia, está nuevamente en cuestionamiento, que es la necesidad y la eficiencia que implica tener ciudades más compactas, ¿sí? Esta relación negativa entre las emisiones per cápita y la densidad, ¿sí? De hecho, podemos llegar a decir que el aumento de la densidad, incrementamos 10% la densidad de la ciudad, se van a reducir las emisiones per cápita en el 1.3%. Entonces, hay una relación claramente favorable hacia tener ciudades más compactas, más densas, pero nuevamente, ello depende de todo un planeamiento y de toda una planificación territorial. Si es que hablamos de los ODS, los grandes retos, sin duda alguna, el cumplimiento de la Agenda 2030, de aquella agenda internacional que los Estados nacionales se comprometieron a cumplir, no solamente abarca al Estado nacional. De hecho, para muchos de estos objetivos, es más eficiente y tienen primera responsabilidad los gobiernos subnacionales, o en este caso, llamémoslo directamente, las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas son actores clave en los procesos de desarrollo sostenible. Si podemos ver acá, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por supuesto, hay muchos de ellos que directamente están relacionados con la gestión local. No podemos combatir el cambio climático si es que no hay acción local. Ello no es solamente una responsabilidad nacional. Evidentemente, el número 11, la política urbana es una responsabilidad nacional, pero evidentemente los problemas urbanos tienen una implicación nacional. La gobernabilidad local, las condiciones en las cuales se trabaja sobre el desarrollo propio de la ciudad, la expansión de la mancha urbana, como decíamos, la atención a los servicios básicos, a la vivienda, etcétera, son en muchos casos responsabilidad también de los gobiernos
los gobiernos locales. Entonces, hay una serie de elementos acá que evidentemente tienen que ser aceptados, interiorizados y efectivamente tienen que ser una responsabilidad de las áreas metropolitanas. Si hablamos de la nueva agenda urbana, que fue evidentemente también un compromiso internacional, resultado de Hábitat 3, que se dio en Quito hace 4 años, está claro que los principios rectores y también adaptados a la región de América Latina y el Caribe también son plenamente responsabilidad y deben ser responsabilidad de las áreas metropolitanas, no dejar a nadie atrás, ¿sí? Propiciar la erradicación de la extrema pobreza, la generación de economías urbanas sostenibles e inclusivas. Eso es no solamente responsabilidad de los gobiernos nacionales, es responsabilidad también de los gobiernos locales. Por supuesto, el medio ambiente, ¿sí? Allí hay un reto muy significativo. Está claro que es una responsabilidad nacional, pero también insistimos, las áreas metropolitanas tienen un rol protagónico en aquello. Se ha dicho en muchas ocasiones y está evidenciado que son las áreas metropolitanas, sobre todo las que generan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues allí es donde deben actuar también esas autoridades locales. Y por supuesto, un elemento de gobernanza democrática y derecho a la ciudad, ¿sí? La prioridad en la región de avanzar sobre modelos de gobernanza inclusivos, sobre modelos de gobernanza que impliquen una dimensiones ambientales, sociales, económicas que nos permitan reducir los déficits que históricamente se han propiciado. Y en ese sentido, CEPAL propicia la necesidad de un gran impulso ambiental, ¿sí? Un gran impulso ambiental que no es otra cosa que una serie de acciones coordinadas desde regulación hasta acciones propias a niveles de proyectos y de planes sobre la infraestructura con el ánimo de cambiar producción y consumo y evidentemente cambiar el patrón de organización territorial y urbana. Y creemos que un área metropolitana está muy bien posicionada para relacionar de manera coordinada, insisto una vez más, estos elementos para llegar a una situación de desarrollo sostenible, ¿sí? Para ir concluyendo, me permití tomar esta frase, un estudio del profesor Gustavo Garza, recientemente publicado por CEPAL México, ¿sí? La zona metropolitana de la Ciudad de México es la obra más colosal que la nación ha construido en toda su historia, ¿sí? Es una frase muy significativa, la verdad, pero que reitera el gran reto que tienen ustedes, academia, autoridades, Secretaría de Hábitat, autoridades locales, autoridades nacionales, la sociedad civil, el país, la nación en pleno, sobre lo que significa la constitución de un área, de una región metropolitana. Evidentemente, no es solamente lo que exista dentro de la región, insisto, también es el entorno, ¿sí? Las relaciones que existan con otros espacios dentro del mismo Estado y evidentemente cómo se inserta esa región dentro del contexto internacional. Y mis conclusiones, que la verdad son una invitación a la reflexión, es la necesidad de que en estas discusiones, cuando abordemos estas problemáticas, ¿sí? Lo hagamos desde una perspectiva integral. No se trata de trabajar solamente el tema del agua, no se trata solamente del tema de movilidad. Sí, hay una gran ventaja cuando hablamos de movilidad con una perspectiva metropolitana, pero la verdad es que las demandas que existen acá es de una coordinación, que por supuesto es lo más complejo, y aquello está claro, ¿sí? Pero tienen que abordarse desde una perspectiva integral y sin duda alguna participativa. Participación no puede sino generar discusión y por supuesto llevar a decisiones mejor informadas y que evidentemente propicien ese bien común que se interesa. Un segundo elemento es, por supuesto, impulsar la revisión de los planes de desarrollo, ¿sí? De los sectoriales, de los planes de desarrollo de los gobiernos metropolitanos, para alinearnos con las nuevas agendas, sobre todo con las nuevas agendas internacionales e insisto, con la visión que exista sobre esa área metropolitana. Identificar, priorizar e impulsar acciones concretas que para los ciudadanos realmente implique que la región metropolitana no es una suerte de espacio allí únicamente en una discusión política, sino que realmente qué representa para mí ciudadano, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de una región metropolitana? ¿Sí? Y por supuesto crear una institucionalidad, no es solamente un tema de proyectos,
es también un tema de institucionalidad, es también un tema de gobernanza, de cómo se relacionan los diferentes elementos de la sociedad, los diferentes sectores de la sociedad y cuáles son las instituciones que permiten llevar adelante esa visión que existe. Todo aquello requiere, por supuesto, sistemas de gestión, sistemas administrativos. Eso es algo que se lo ha visto también dentro de la región. Allí hay amplia bibliografía sobre la necesidad de hacer un pleno seguimiento a aquello. Estábamos hablando de seguimientos de la nueva agenda urbana, por ejemplo. Estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo estamos cumpliendo aquellos compromisos internacionales? Y evidentemente, ¿cuáles son los compromisos a nivel de esa planificación local? Y para concluir, ¿sí? Distinguir medios de fines, ¿sí? No se trata de la constitución de una región metropolitana o la constitución de un espacio político administrativo como el fin en sí mismo. Aquello es un medio. El fin es desarrollo sostenible. El fin es disminuir los niveles de inequidad. El fin es disminuir los déficits ambientales, económicos, sociales, ¿sí? Distinguir medios de fines es algo que hemos visto que en la región muchas veces en la discusión, sobre todo en las discusiones más específicas, nos involucramos muchísimo en los detalles y tal vez perdemos de vista esa gran necesidad y ese gran objetivo final. Quedo hasta allí. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente reiterando mi agradecimiento por la invitación a CEPAL a participar en este espacio. Muchas gracias.